Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Hoy domingo 13 de junio de 2021, en el culto de la Iglesia Bautista de Barrio Norte, vamos a compartir un texto de la Carta de Santiago que es muy práctico para los tiempos que estamos viviendo. Lo he titulado Fe en tiempo de pandemia, que es el mal que está pasando a la humanidad en este tiempo. Desde el año pasado, ya vamos 15 meses, con controles, con cuarentena, con templos cerrados, negocios que cierran o trabajan con horarios reducidos. La vida ha cambiado en todo el mundo y en nuestro país también. Y eso ha producido angustia, desocupación, enfermedad propia del virus y también de las consecuencias del encierro y de los problemas que han acontecido al cambio abrupto de vida que tuvimos que empezar a transitar. La Carta de Santiago tiene una particularidad, que está escrita a personas que Santiago no conocía, como a nosotros, y que se reunían en sus casas, porque todavía las iglesias no estaban abiertas como las conocemos hoy, pero hoy las iglesias están en su estructura, pero por la pandemia la tenemos cerradas. Entonces estamos cada uno en nuestras casas. Yo estoy transmitiendo el mensaje desde mi casa. Este mensaje se sube a la web y después cada uno de los hermanos en su casa se junta con su familia, llaman a los amigos a veces para venir. ¿Querés escuchar el mensaje que tenemos? Hay una carta de Santiago que nos quiere decir algo. ¿Querés venir a escucharla? Así era como se empezaba a transmitir el Evangelio de casa en casa, de vecino a vecino. Entonces iba el emisario con la carta y la leía públicamente, porque la mayoría de las personas no sabían leer, y mucho menos escribir, pero el que la llevaba sabía leer y se la transmitía. Y después se iba a otra iglesia y se la volvía a leer. En alguna iglesia decía, interesante, esta carta es para nosotros. Bueno, perfecto, me quedaría, ¿podemos hacer una copia? Ahí llamaban a un escriba y hacía una copia de la carta y se la quedaban. Y después la carta original seguía hacia otra iglesia. Así se iba transmitiendo el Evangelio. Y en esta época, años 60, no existía, todavía no se dieron a conocer los evangelios que conocemos hoy, el de Mateo, Lucas, Juan, Marcos. Posiblemente Marcos, si es como algunos opinan que es fecha temprana por los años 50 al 60, podría haber estado, pero la realidad era que las iglesias se iban formando a través de los mensajes, de los testimonios de las personas que tuvieron con Jesús, como los apóstoles, los discípulos, y que fueron discipulando a otros y siempre transmitiendo la palabra de la ley asociada a la gracia salvadora de Jesús. Por eso el autor es judío. La iglesia de los primeros tiempos lo consideraba como Santiago el Justo, que era el medio hermano de Jesús, que menciona también Judas en el versículo 1 de su carta. Hechos lo menciona como que era uno de los pilares de la iglesia junto a Pedro y Juan, que participaron en el concilio de Jerusalén, donde acordaron con Pablo y Bernabé que los gentiles ingresaran a la iglesia sin necesidad de ser circuncidados. O sea, la iglesia se estaba conformando y había que unificar el mensaje en base a la ley y a la gracia. Entonces, este pasaje que vamos a leer tiene que ver con la realidad que estamos pasando, con este tiempo de pandemia, tiempo de dificultad, tiempo de prueba, tiempo de tentación.
Comienza así. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este es el pasaje que hemos leído del versículo 1 al 8 del primer capítulo de la carta de Santiago. Oramos para luego entrar en los comentarios. Señor y Padre amado, te damos gracias en el nombre bendito de Jesús. Pedimos simplemente, Dios, que tú hagas una buena obra en nuestra vida a través de esta palabra, que edifique nuestra fe, nos conformes a tu gracia y tu amor, que podamos entender, Señor, el propósito de las pruebas que nos sobrevienen y cómo sobrellevarlas, con tu palabra, con tus herramientas, con tu presencia, Dios, y en la esperanza de Jesucristo, porque sabemos, Señor, que eres poderoso para librarnos de toda preocupación, de toda tentación, y también, Señor, de darnos, como tú lo has prometido, el Espíritu Santo a los que creen. Por eso te doy toda la gloria y la alabanza en el nombre bendito de Jesús. Amén. Como dije, esta carta fue escrita en un idioma no judío, en el griego. De manera que si usted va al texto, no va a encontrar a Santiago como Santiago, sino lo va a encontrar como Jacob, que era el nombre de Jacob. Por eso es que lo relacionan con el medio hermano del Señor. Y el saludo es común, es saludos. ¿Quiénes son las 12 tribus? Son las iglesias esparcidas por todo el mundo romano. Y a estas iglesias, el que llevó la carta y la lee, le dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es increíble, ¿no? O sea, cuando yo estoy con pruebas, tengo que estar alegre. La palabra no dice alegre, dice gozo. Es algo mucho más profundo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí hay un interrogante. ¿Por qué 2 veces prueba? En nuestro idioma prueba es prueba. Pero en el griego prueba no. Es dokimion. Y peirasmos es tentación. Una prueba que viene como producto de la tentación. Si tuviéramos que leer el texto de una manera más literal, tendríamos que decir: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe es probada en medio de las tentaciones. Tentaciones que vienen a la vida. Y esas tentaciones buscan minar la fe que tenemos en las promesas de Dios y en su gracia salvadora. Operan sobre algo muy profundo del ser humano, la vieja naturaleza. En el versículo 13 dice: cuando alguno es tentado,
no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este es el objetivo de la tentación que viene del enemigo, el diablo, el acusador de nuestra alma, de nuestra fe. Sin embargo, Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas tentaciones, diversas pruebas de tentación. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Tal vez la respuesta la podamos entender cuando a continuación, en el versículo 16, después de haber dicho de dónde vienen las tentaciones, cómo se produce la tentación, cómo uno le abre la puerta en su interior, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, del cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su buena voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Cuando llegamos a comprender la gracia salvadora, la misericordia, el amor con que Dios, a través de la palabra, a través de la obra de Jesús, nos hizo renacer a esa esperanza viva, entonces puedo soportar la tentación y cualquier prueba que se presente en mi vida con gozo. ¿Por qué? Porque yo sé que mi Redentor vive. Y esto es lo que Santiago les dice en el versículo 12 del capítulo 1. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, hay una promesa, hay una seguridad, hay una esperanza. Y si esto fuera poco, 3 palabras se mencionan en el texto de los primeros versículos que hemos leído: fe, paciencia y sabiduría. 3 palabras que son frutos del Espíritu Santo que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos, en cada uno de sus creyentes, en la iglesia, para enfrentar toda prueba, toda tentación que trate de minar la fe en nuestro Señor y Salvador, en las promesas que Dios ha hecho para los que le aman, para tratar de hacer perdernos la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y cuando empiezo a ver esa verdad, a comprender, a agarrarme de las promesas de Dios, de las palabras, esa palabra no queda en el tintero, no queda en el papel, sino que forman parte de mi vida, fluyen como la sangre dentro del cuerpo y da vida, entonces con gozo yo enfrento toda dificultad que quiera venir a mi vida. Aún el encierro en medio de la pandemia, aún cuando mis hijos no van a la escuela porque está cerrado y tienen que aprender desde la web, y el que no tiene elementos, lamentablemente, pareciera que termina en la ignorancia, pero Dios va a dar la salida a cada uno de nosotros en la medida que nosotros acudamos a Él. ¿De qué manera tenemos que acudir a Él? Bueno, Santiago lo dice claramente: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y Él la da abundantemente y sin reproche. Pero pídala con fe, no dude, porque si duda es como la onda del mar, va a terminar en la arena y desaparece.
La fe desaparece, se muere, el espíritu se apaga y la vida se angustia y entra en la desesperación y lo que es más serio, descree de la gracia y de la palabra y del obrar de Dios en su vida. Esto es un tiempo de prueba. Este es un tiempo donde la iglesia tiene que mostrar el yelmo de la salvación y tiene que mostrar a través de la palabra que no está solamente en la prédica, sino está en la vida de compartir el mensaje, de compartir la experiencia salvadora, de poder ir y visitar a los enfermos, de poder salir en medio de la angustia a decirle a un mundo que en Cristo hay esperanza, que Dios ha prometido para lo que le llaman una corona de vida, una seguridad plena, y si esa promesa es real, el problema va a ser superado con el poder de Dios. ¿Cómo lo voy a resolver lo que estoy pasando en mi vida? Estoy sin trabajo, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, está afligido, eso te angustia, tienes problemas. Santiago mismo dice, haga oración. Y esa oración tiene que ser con la fe, con la seguridad de que Dios te oye, Dios me oye y que tendré la respuesta. ¿Cuánto tiempo va a tardar Dios para responder mis oraciones? La fe produce paciencia. Y la paciencia permite enfrentar la prueba en el tiempo que sea hasta que Dios nos dé la salida. Y cuando veamos la salida, Señor, en lugares de deliciosos pastos me harás descansar. Gloria a Dios porque sabemos que nuestro Redentor vive. Gloria a Dios porque sabemos que, como dijo Job, de oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven. Y el salmista dijo, hubiera yo desmayado si no hubiera visto la salvación del Señor. La sabiduría es necesaria para poder comprender el tiempo que vivimos, para poder entender si lo que está pasando es una prueba real, que Dios me está tomando examen a ver la fe que tengo, como cuando el Espíritu lo llevó al desierto a Jesús para ser tentado, para ser probado. Esa es la prueba en que Dios está probando la fe. Como para también discernir si la prueba es una tentación, como cuando el diablo en medio del desierto le dijo, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto es tuyo, toda esta riqueza, si tan solo me adorares. Si Jesús hubiera le hubiera dicho sí a esa propuesta, seguramente no hubiera muerto en la cruz. Sus problemas económicos hubieran resuelto por un tiempo, el tiempo que Dios le dé de vida. Pero como Él era Dios, y aún se humilló a sí mismo, le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y el resultado fue que el diablo se dejó por un tiempo, dejó de tentarlo. Y luego venían ángeles y le servían. Con la sabiduría, hermanos, que viene de Dios, no con lo que podamos aprender en las clases, en las escuelas, en las prédicas, sino lo que buscamos en oración para lo que necesitamos resolver, el problema de vida que tenemos presente, nos dará las herramientas para poder discernir entre lo bueno, lo malo y escoger lo bueno. Porque lo bueno, todo lo que es de buen nombre, toda buena dádiva viene de Dios, el Padre de las luces, en el cual no hay ninguna mutación ni cambio. Es el mismo que nos hizo renacer para una esperanza nueva, a través de esa palabra que nos alienta, nos motiva y nos cautiva el corazón. Santiago nos trae ejemplos de personas que padecieron como padecemos nosotros, y aún más, como el caso de Job. Lo dice en el capítulo 4, verso
10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El autor de los Hebreos dice que teniendo una tremenda nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. La Iglesia y cada uno de sus componentes, hermanos, tiene que tener la certeza de que cuando estos tres dones del Espíritu empiezan a trabajar en su vida por la fe en Jesucristo, la fe, la paciencia y la sabiduría, Dios le dará la salida a cada una de las dificultades que se nos presentan en la vida. ¿Por qué? Porque como el Padre ama a su Hijo, Dios, al habernos adoptado como hijos por la obra de Jesucristo, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, nos lo va a dar porque viene de lo alto, del Padre de las luces, que nos hizo renacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de su criatura. Creemos en lo que Dios nos promete, creemos en lo que Dios hace, creemos en los testimonios de aquellos que nos precedieron. Que así sea para nuestro beneficio y para la gloria de Dios. Oramos. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias. Hemos hablado, Señor, sobre pruebas, tentaciones, fe, esperanza, paciencia, sabiduría. Señor, todas estas palabras no tienen que quedar en mensaje en la nube. Tienen que bajar a nuestro corazón, Señor. Tienen que bajar y subir a nuestra mente. Y tienen que ser el motivo de vida para cada dificultad que tenemos que enfrentar. Sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. No nos gusta pasar por pruebas, no nos gusta sufrir. Tú lo sabes, Señor. Aún tu propio Hijo, cuando estuvo entre nosotros, dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Pero dijo luego, hágase tu voluntad, Señor. Eso queremos nosotros. Sabemos que tu voluntad es buena y perfecta para edificar nuestras vidas, para hacernos íntegros, Señor, cabales, como dice tu palabra. Bendito Señor, para que no nos falte nada. Pero a veces nos cuesta creer. Y por eso te ruego, Señor, alimenta nuestra fe a través de la palabra, a través de los hermanos que den testimonios del obrar de Dios en sus vidas. Enséñanos a escucharlo, Señor. Enséñanos a hablar también por lo que tú has hecho en nuestra vida para poder alentar a otros en medio de este tiempo de dificultades. Que tu iglesia se levante, Señor, y resplandezca como luminaria para que el mundo vea que hay esperanza, que hay seguridad, que hay bendición, porque tú vives, Señor, tú reinas y tú vuelves, Jesús. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús, Padre eterno, y te alabamos en esta mañana. Bendito Dios. Amén. Que el Señor le bendiga, los guarde y los proteja en esta bendita semana que estamos por comenzar. Para la gloria de Dios. Adiós. Amén.